Bueno, rumbo al Congreso va el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, una institución que, en palabras del presidente, se la debemos a todos aquellos que sufrieron en el pasado. Sobre esta nueva institucionalidad conversamos precisamente esta mañana con quien nos acompaña, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, con quien vamos a entrar también en el tema del sumario administrativo que se ha iniciado sobre lo que sucedió hace 2 días atrás en la cárcel de Talagante, que terminó con un reo muerto. Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana junto a nosotros. Queremos comenzar por el tema precisamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, un paso adelante para el presidente Piñera, en sus propias palabras, y el gran desafío que tenemos pendientes. ¿Qué rol viene a cumplir la Subsecretaría en el marco del tratamiento de derechos humanos aquí en nuestro país? Existe un diagnóstico del gobierno en términos de que en Chile es muy fácil suscribir tratados internacionales, asumir compromisos internacionales, pero luego, sin embargo, nos cuesta más implementarlos en el derecho interno y principalmente nos cuesta responderle a los organismos internacionales los compromisos que asumimos. Por tanto, esta Subsecretaría de Derechos Humanos, que va a estar radicada en el Ministerio de Justicia, va a tener una función, va a ser difundir y promover los derechos humanos al interior del país, pero también otra va a ser responder ante los organismos internacionales los compromisos que vayamos asumiendo. Es un órgano coordinador de las políticas de derechos humanos, es un órgano técnico de respuesta jurídica, en definitiva, es una entidad que va a jugar un doble rol, internacional y nacional, sin perjuicio de lo que le corresponda por ley al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué tenemos esa deuda con los derechos humanos a 20 años o más quizás de haber vivido quizás uno de los capítulos tan oscuros respecto a este tema? Yo creo que sería reducir la importancia de esta subsecretaría si solamente creemos de que la misma se va a encargar del tema del pasado de los derechos humanos. Yo creo que su gran finalidad es hacer que los derechos humanos sea un tema compartido por todos los chilenos, con prescindencia de su visión histórica, incluso de su visión política. Y principalmente lo que tiene que hacer es difundir y promocionar los derechos humanos al interior de Chile, pero por otro lado también responder las diversas inquietudes e incluso reclamos y demandas que tiene el Estado de Chile en el exterior. Permanentemente las personas, cuando se ven agotadas las vías internas, no recurren a los tribunales y no obtienen lo que quieren, creyendo que tienen derecho, bueno, recurren, por ejemplo, al tribunal, a la Corte Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. En ese caso, el Estado de Chile requiere un grupo de personas con carácter técnico que sea capaz de responder. Por lo tanto, esta subsecretaría juega un doble rol. Colabora en la representación jurídica internacional de Chile, pero por otro lado internamente difunde, promueve los derechos humanos y coordina a muchos organismos en esta materia. Sí, pero aún me queda la duda de por qué durante todos estos años, y no solamente vinculado al tema histórico o reivindicaciones políticas, sino también en los pueblos originarios, los temas sexuales, en la situación de las cárceles, ¿por qué el camino está más llano a los organismos internacionales y al parecer la justicia nuestra ha sido incapaz de procesar con suficiente eficiencia el tema de los derechos humanos y que nos lleva a la necesidad de crear una subsecretaría? A ver, el tema de que la gente recurra a organismos internacionales es una vía jurídica que se abrió porque el Estado de Chile permitió abrirla. Ahora bien, efectivamente existen diferencias interpretativas en el campo de la aplicación del derecho internacional al derecho interno. E incluso, ¿qué es lo que dice el derecho internacional? Las fórmulas internacionales de los tratados son mucho más vagas, imprecisas. Cuando uno tiene que poner de acuerdo a dos estados, muchas veces la forma de ponerlo de acuerdo es no precisar mucho el contenido para que ambos puedan suscribirlo. Por tanto, radica finalmente en el tribunal resolver la correcta aplicación. Es por eso que mucha gente recurre a los tribunales internacionales y ahí efectivamente en algunos casos ha obtenido buena solución y otros mala solución. ¿Encuentran más espacio, más acogida? En algunos casos ha obtenido más acogida, en otros le ha sido rechazada. Chile ha sido sancionado en algunos casos y Chile tendrá que implementar las formas de indemnizar a dichas personas. Pero no son casos muy generalizados. Pero incluso para eso tiene que tener Chile una buena oficina jurídica que dé un respaldo a sus decisiones. Y precisamente ahí el rol de la subsecretaría. Y ahí está el rol internacional de la subsecretaría, ¿cierto? Ahora, en el campo interno yo lo veo más interesante, porque está el tema de las mujeres, de los pueblos indígenas, está el tema de las minorías sexuales, etcétera, temas que están en diversos ministerios, pero que carece Chile una visión más global y un tratamiento más global. Y de una u otra manera esta subsecretaría tiene por objeto darle ese tratamiento global a temas que efectivamente están en la agenda pública y que no estamos asumiendo en forma íntegra. Sí, en algunos puntos quizás va a haber algún tipo de roce
quizás con la administración del propio gobierno. Pienso en el caso de los pueblos indígenas, la aplicación quizás de la ley antiterrorista en el sur del país. Ahí se van a generar ciertas diferencias. A ver, yo quiero hacer una precisión, si tú me lo permites. Se lo permito, por supuesto. Mira, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos que dirige la profesora Lorena Fries. Ella representa la visión de la sociedad civil frente al Estado. La subsecretaría va a ser un organismo coordinador del Estado, que es distinto. Por supuesto. Este organismo coordinador del Estado tiene que ver cómo implementamos mejor los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por si acaso, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los derechos humanos son para todos, no para un grupo ni para otro, son para todos. Es un mínimo ético que la sociedad civilizada le exige a los Estados. Ahora, por eso es que la finalidad de esta subsecretaría es ir implementando los tratados internacionales, ir descubriendo al interior del Estado los problemas que se presenten, ir coordinando mejor los servicios. La visión más crítica puede estar radicada en otros organismos. Como el Instituto. Como el Instituto. Y es por eso que hicimos participar al Instituto de Derechos Humanos, a Lorena Fries, en la etapa prelegislativa, porque nos interesaba conocer su propuesta y para que esta subsecretaría no asuma roles que por esencia le corresponden al Instituto. Y precisamente, fíjese que escuchaba una entrevista de Lorena Fries esta mañana junto a Mauricio Bustamante y Andrea Ariste, que ella decía, hay dos puntos muy sensibles, está incluso en el informe, que es el caso de los pueblos indígenas y al interior de las cárceles, y la relación que tiene los derechos humanos con este grupo de personas, el diagnóstico que se hace. ¿Qué diagnóstico hace usted respecto de aquello? A ver, yo creo que nosotros como Chile efectivamente tenemos una deuda histórica respecto del tema carcelario. Gendarmería de Chile es una institución que tiene 81 años de edad, fue dejada de lado durante muchos gobiernos, fue en definitiva una institución que el Estado chileno no se preocupó de su modernización, porque de una u otra manera la sociedad chilena no quiere ver lo que pasa al interior de las cárceles. Esa es la verdad. Es decir, como no queremos ver lo que pasa al interior de las cárceles, tampoco no queríamos ver lo que pasaba con Gendarmería. Estamos en un gran proyecto de impulsar lo que denominamos una nueva política penitenciaria, donde queremos que al interior de las cárceles haya educación y trabajo. No queremos gente adentro sin un compromiso con la rehabilitación. Y segundo, queremos además de que Gendarmería sea una entidad que resguarde de mejor manera los derechos de los imputados y condenados al interior, su seguridad física, intelectual. Y yo quiero señalar que las actuales instalaciones que contamos, y quizás algunas prácticas tenemos que mejorarlas para elevar los estándares en materia de la perspectiva de los derechos humanos. Antes de seguir con el tema de la cárcel, porque me gustaría hablar precisamente sobre la preparación de Gendarmería, quiero volver al tema de los pueblos originarios, porque escuchaba, como le decía en la entrevista a Lorena Fries, y ella decía que hay una tremenda deuda del pueblo de Chile, del Estado de Chile con los pueblos originarios. ¿Usted está de acuerdo con aquello? ¿Se han pasado a llevar los derechos humanos en el sur? A ver, ha habido un cambio de visión respecto del tema de los pueblos indígenas. El convenio 169 sobre pueblos indígenas en países independientes o tribales es del año 1989, se implementó recién en Chile, requiere una nueva visión. Pero nuevamente, si solamente miramos los derechos de quienes dicen tenerlos, los indígenas, pero no miramos los derechos de quienes también se pueden ver afectados por ellos, que son a veces pequeños campesinos, que ven sus tierras arrasadas, creo que cometeríamos un gran error como país de una perspectiva de justicia. Vamos al tema de la cárcel de Talagante. Se ha introducido un sumario, precisamente esto ha puesto sobre la agenda nuevamente la problemática al interior de las cárceles, la preposición de Gendarmería. ¿Hubo errores o no hubo errores en lo que ocurrió hace 2 días atrás en la cárcel de Talagante? Por práctica de Gendarmería, por política de Gendarmería, tiene que haber un sumario para establecer cómo acontecieron los hechos. Las informaciones que yo cuento como ministro de Justicia actualmente es que cuando 3 internos procuraban escapar, gendarmes que estaban en los muros perimetrales hicieron disparos al aire, además gritaron que la gente se detuviera y luego, dentro del marco de la ley y del reglamento, utilizaron sus armas. 2 disparos al aire y el tercero a matar al cuerpo. No, se dispara al cuerpo, no se dispara a matar. Ahora tenemos que entender que la gente se está desplazando, se está moviendo, hay mucha adrenalina. Los gendarmes asumieron un riesgo personal, porque hicieron fuego cruzado, uno de una torre, otro de otra torre, entre ellos también corrieron un riesgo. Y aquí yo voy al tema más de fondo para mí. Yo no soy insensible ante la muerte de un interno, y obviamente que esa muerte me conmueve,
pero yo creo que tenemos que poner mucho énfasis también en aquellos, en quienes arriesgan su vida y su carrera funcionaria por hacer cumplir la ley, por resguardar a la gente de bien y de paz. Me refiero a los gendarmes, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile. ¿Quién se preocupa de ellos? Un funcionario hace uso de su arma en acto de servicio, de buena fe, y luego se le someten a sumarios interminables, arriesga su situación personal, etc. Yo creo que de ellos también tenemos que protegernos, porque si no los protegemos a ellos, si no los resguardamos a ellos, si no le damos confianza que cuando ejercen la fuerza en el marco del derecho, entonces yo estoy seguro que habrá muy pocos dispuestos a hacerlo. ¿Pero usted no cree que procede un sumario interminable en este caso? No, no tiene que ser interminable. Tiene que ser corto, preciso, profundo y lo más veraz posible. Y esto nos ha llevado también, y leía hoy día, se lo comentaba fuera de cámara, un artículo del diario Mercurio que habla de la necesidad de reformar, ¿no es cierto?, el proceso de preparación de gendarmería. ¿Cuáles son los desafíos que existen respecto de quienes se preparan para ser gendarmes? Estaba revisando cifras, por ejemplo, aprobaron el año pasado 1.081 gendarmes de 1.100, es decir, hubo una reprobación de 19 solamente. Quiere decir que la tasa de aprobación es muy, muy alta. ¿Qué pasa con la formación de los gendarmes hoy en Chile? A ver, dado que la institución no estuvo dentro de las prioridades del gobierno en su modernización, tampoco lo estuvo la Escuela de Gendarmería del general Manuel Bulnes. Y yo creo que ahí está la esencia de todo. Si nosotros fortalecemos la Escuela de Gendarmería del general Manuel Bulnes, si nosotros fortalecemos las carreras funcionarias, vamos a tener una institución más moderna y más capacitada. Ahora bien, efectivamente tenemos un problema de recursos y con ello, porque Gendarmería, lo más interesante que yo veo, Gendarmería predispuesta al cambio. La misma Gendarmería de Chile, la misma escuela, estableció su falencia, con asesores externos permitió establecer también planes de acción. Y mi gran compromiso es este año modificar los planes de estudio, buscar nuevos profesores, mejor material de apoyo a la docencia y hacer el cambio que sea necesario. ¿Cuáles son las falencias para entrar en el área chica? ¿Problemas de malla curricular? Primero de malla curricular. La Escuela de Gendarmería no tiene claro que su gran empleador, que es el único, es Gendarmería de Chile. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que el perfil de egreso de un gendarme tiene que ser definido por las necesidades que tiene Gendarmería de Chile. Y un oficial que estudia 2 años tiene que tener claridad en lo que significa gestión de personal. Es decir, cuando un chiquillo que ingresa a Gendarmería, a oficial, tiene 2 años de formación y esa formación quizás es inadecuada, probablemente la línea de mando no es lo profundamente adecuada que tiene que ser. Porque se enfrenta a suboficiales que tienen muchos años, mucha experiencia, y un chiquillo de 2 años tiene que tener una formación más adecuada en gestión de personal. Entonces, tenemos que revisar que la formación de los oficiales sea muy profunda en gestión, en seguridad, en materias no solamente propias de la disciplina, sino también otras como psicológicas, administrativas, etc. Y en materia de los gendarmes que están 1 año, tenemos que formarlos para que cuando ellos lleguen a un penal sepan qué hacer y por tanto la vinculación entre la gente que trabaja en gendarmería y los que están formando se tiene que ser mucho más cabal. No puedo dejar de preguntarle, ministro, por las declaraciones que molestaron a algunos sectores políticos respecto a las blancas palomas, cuando usted se refiere a lo que ocurrió en la cárcel de Talagante. Yo creo que la gente se tiene que acostumbrar a que las cosas se digan por su nombre. Si hoy día tenemos claramente mal puesto el enfoque de los temas. Hoy día nos preocupamos más de los delincuentes, de quienes se preocupan de imponer la ley y el orden. Y yo por lo menos mi compromiso es que mi gran aporte a la seguridad ciudadana y a la seguridad pública es que efectivamente si los gendarmes actúan en el marco de la ley y del reglamento, deben tener todo el apoyo gendarmería. ¿Por qué según usted los énfasis están cambiados? Porque yo la otra vez veo una noticia, por ejemplo, que Carabineros persigue a unos jóvenes que habían sustraído un auto con violencia, 10 o 15 kilómetros, lo logra detener en la salida Petersen aquí en la carretera, y luego Carabineros, yo entiendo que toda una investigación si habían hecho bien o mal uso de la fuerza, de los disparos. Bueno, yo digo, si alguien huye 10, 15 kilómetros en un auto robado, sustraído por la fuerza, ¿qué esperamos? Yo me pregunto, ¿qué esperamos? Lo que yo pienso es que uno esperaría el máximo de la autoridad. Así es. ¿Qué puede uno esperar de un delincuente? La autoridad, lo máximo que se puede esperar de ella, que actúe dentro del marco de la legalidad. Y por tanto, si alguien, haciendo uso de la fuerza, sustrae un auto, huye 10, 15 kilómetros, yo entiendo que si la policía lo detiene, aún haciendo el uso de la arma, uno tiene que entender que el marco era propicio para ello.
Por lo menos en materia de gendarmería, yo lo que le he solicitado al alto mando de gendarmería, que a estos gendarmes que utilizaron las armas presuntivamente dentro de la línea de fuego, cosa que terminará un sumario, se les entregue hoy día asistencia psicológica, asistencia social y además asistencia jurídica. Porque quiero que los funcionarios tengan tranquilidad, que si actúan dentro más con la ley, la institución tiene que apoyarlos decididamente. ¿Qué plazos se manejan para este sumario? Usted decía un sumario corto, preciso, asertivo. Mire, los sumarios largos son interminables. Hay una frase alemana que dice que es preferible un final doloroso que un dolor sin fin. Mira qué buena la frase. Yo creo en eso. Yo creo que el sumario tiene que ser corto, asertivo, profundo, clarificador, porque no es justo para que los funcionarios estén meses y meses esperando una resolución. Y en ese sentido, ¿se han puesto en contacto o se piensa poner en contacto con la familia del reo fallecido? Obviamente, y como yo señalo, nadie es impasible ante una situación como esa, ante el fallecimiento de una persona. Yo escuché la declaración del padre que decía, bueno, yo esperaba que mi hijo saliera caminando. Nosotros también, no crea. Si nadie esperaba que una persona tratara de huir de un establecimiento penal. Pero si Gendarmería no tuviera un protocolo para evitar fugas, entonces les digo, las fugas serían pan nuestro de cada día. Y por último quería abordar un tema quizás que nos lleva fuera de lo que estamos conversando, pero que tiene que ver con las cifras de delincuencia. Sé que están más vinculadas al titular de Interior que a Justicia, pero fue un año de movilizaciones, fue un año de polémicas entre la Fiscalía y el Ministerio de Interior. ¿Qué lectura hace usted de las cifras de delincuencia que hemos conocido en el último tiempo? Ayer veíamos un asalto con violencia en la zona oriente de Santiago. A ver, primero la violencia y la delincuencia es un tema que afecta a todos los sectores sociales, lo que es bueno, porque hace que el tema sea nacional y no focalizado en un sector determinado. Mire, las cosas a veces malas pueden ser miradas de otra perspectiva. Sería terrible que la violencia afectara solamente a un sector socioeconómico de la población y a no todos. Ahora, efectivamente hay causas que tenemos que investigar, en qué relación existe entre el hecho que tuviéramos que destinar muchas fuerzas policiales al control de manifestaciones pacíficas y violentas, que hay que distinguirlas claramente, donde los estudios demuestran que el desplazamiento de fuerzas policiales para control de eso dejó al descubierto esa zona. ¿Está de acuerdo con el subsecretario Lira, que es precisamente de esa No, línea? lo que pasa es que es clarísimo que existe una relación entre actividades violentas en la calle y la mayor generación de actos delincuales, eso no hay duda alguna. Ahora, la verdadera encuesta que hay que esperar es la encuesta ENUSC, que es una encuesta que va a ser realizada nuevamente después de un año y va a tener iguales patrones de comparación. Ok, gracias, ministro. Interesante. Yo podría seguir conversando con usted toda la mañana, la verdad, porque está muy interesante. Ahora, usted sabe que yo siempre trato de responder al hueso. Muy bien, me parece. Más allá que la gente crea que la respuesta es adecuada y no es inadecuada, yo creo que una vez por todas tenemos que poner los temas arriba del tapete. Por cierto, y preguntarlos también. ¿Ah? Y preguntar, obvio, pues esa es la pega suya y la pega mía responder. Está muy bien, muchísimas gracias, ministro. Todo lo contrario, gracias a Dios.